Hay cosas que deberían quedarse bajo tierra, no por lo que fueron, sino por lo que aún son. Pero algunos insisten en desenterrar lo que duerme. Insisten en abrir la puerta equivocada. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Buenas noches, criaturas paganas. Muy Bienvenidas, buenas. bienvenidos al último capítulo de esta temporada. No, pero no digas último, porque suena al último, al se acabóse. Y Eso, no. eso es un eufemismo. Es el último de la temporada y es el último de la temporada. Ni penúltimo ni narices. El último de la temporada. Sí, pero es porque cerramos por vacaciones, porque necesitamos volver a nuestras raíces, reconectar con la oscuridad, leer a la intemperie y sobre todo preparar lo que viene. Pero tranquilos, nos vamos solo para volver con más historias. Por cierto, historias como las de hoy, porque en este episodio, mira, Karina lo sabe, este es uno de los episodios que a mí más me ha emocionado. Traemos dos relatos muy distintos, pero ambos inquietantes, y posiblemente sea uno de los relatos que más me ha emocionado, pero el autor es anónimo. Sí, pero ¿sabes por qué te ha emocionado tanto, Santi? Porque sabes que uno de estos relatos, que nos lo ha enviado un oyente anónimo, como tú bien dices, os juro y os perjuro que está basado en hechos reales. No vamos a decir el nombre, pero vamos a decir su alias. Tali, venga. El relato es El guardián de los pecados. Tali. Os va a encantar. A ver, no tiene nada que ver, pero un primo de mi padre se llamaba Tali o le llamaban No, pero Tali. este no es el primo de tu padre, Santiago. No le veo yo al primo de mi padre, un señor mayor que creo que ya incluso falleció, el pobre hombre. Dios le tenga en su gloria, mejor dicho, la providencia le tenga en su gloria, o Cthulhu le tenga en su gloria. Gracias, Tali, en serio ya. Y gracias también por, pues permitirnos hacer lo que más nos gusta, darle vida a lo que parecía dormido. Que ese sea el espíritu de este podcast. Y aprovechamos, Santi, para decirle a nuestro queridísimo público que si tienes como tal y una historia que arde por salir de la oscuridad, que nos la envíes, que nosotros la vamos a vestir con nuestros efectos, sonidos, palabras y demás, y le vamos a dar vida. No te cortes, escríbenos. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Un profundo sueño terminó de quebrar la voz de la niña y se durmió profundamente sin terminar la última oración. Los pasos se arrastraron por el pasillo de madera crujiente. Lo hacían de nuevo, una noche más. Siempre los mismos, siempre a la misma hora. El reloj del salón marcó las 12 y las campanas del carillón sonaron más huecas que nunca. Crujió el tablón del suelo más cercano a la cama de la niña e hizo que ésta se despertara con el chirrido que le heló la sangre. ¿Has rezado? La voz cavernosa de la anciana cortaba el silencio como una hoja oxidada muy cerca de su rostro. La niña, incorporada en la cama, con los ojos hinchados por el sueño y el corazón latiendo como un tambor tocando a arrebato, balbuceó su respuesta. Creo que sí, abuela, pero no me acuerdo si he terminado. Temió mentir la niña sin recordar sus últimas palabras, justo las pronunciadas antes de ser vencida por el sueño. Creo que sí. Las palabras salieron entrecortadas, temerosas. La anciana se había acercado a la cama invadiendo el espacio vital de la niña, con pasos que parecían arrastrar cadenas invisibles. Su figura encorvada se cernía sobre la cama, proyectando sobre ella la sombra de la lámpara de pie. Por un momento, a la pequeña le pareció que la sombra tenía vida propia, que actuaba de forma independiente al cuerpo de la anciana como si hubiera cobrado vida propia. Se había agachado despacio, muy despacio, hasta que su rostro quedó a centímetros del oído de la niña. Un aliento intenso, un poco como azufre, envolvió el aire. Ahora sí, Silvia, la niña, desvelada del todo, podía recordarlo.
Entre aquellas arrugas profundas como grietas en tierra seca, brillaron unos ojos ínfimos, muy pequeños, con el cristalino perdido en la oscuridad de las cuencas de aquellos ojos ancianos. «Vas a ir al infierno», susurró con voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Mientras la cabeza de la anciana se separaba del oído de la niña, ésta pudo distinguir entre las arrugas aquella mirada abierta, sus ojos ínfimos que se alejaban hacia la oscuridad, pero antes de que la figura de la anciana se diluyera en ella, en la frente de la vieja, entre la piel fruncida, la niña creyó distinguir un punto negro, como una señal del abismo, como la maldad que trataba de escapar de aquel cuenco pequeño, arrugado, coronado por unas sienes nevadas y un moño enhiesto y ceniciento. Noche tras noche se repetía el mismo rito macabro. La anciana se incorporaba de su cama cuando la niña creía dormir. Hacía crujir las tablas de madera acercándose al lecho de la pequeña y siempre la misma pregunta, siempre la misma amenaza susurrada al oído. «Vas a ir al infierno». Existe algo profundamente perverso en la mecánica de la culpa inducida. Esa operación sutil y a la vez devastadora por la cual el inductor de la culpa, que se arroga el derecho de juzgar lo que ni siquiera conoce, instala en el alma del inducido una angustia que no nace de los propios actos sino de la interpretación ajena de estos, o peor aún, de la mera sospecha de que tales actos pudieran no haber sido completados según los cánones del inductor. El que es inducido por la culpa queda atrapado en una trampa oscura donde la duda sobre su propia rectitud se convierte en evidencia de su falta. El olvido natural de una niña que sucumbe al sueño se transforma, bajo la mirada inquisidora del inductor, en pecado mortal y castigo eterno entre las llamas del Averno. Creo que he terminado de rezar. Creo que sí. He rezado. El despiadado inductor no se da cuenta que cada noche el inducido por la culpa se hunde más profundamente en la certeza de su indignidad, sin advertir que esa certeza no es suya, sino del otro, del inductor, de la vieja de ojos ínfimos, su propia abuela, que inocula en ella, que siembra una semilla venenosa en tierra fértil, en la tierra fértil de la mente de un niño. Y la niña, aterrorizada, comenzó a rezar con desesperación antes de dormir, repitiendo cada palabra del Ave María, hasta que las sílabas se convertían en su cabeza en un murmullo incomprensible. Pero el miedo la traicionaba y no le permitía recordar sus vigilias. Solo se sabía vencida por el sueño antes de que cada noche la anciana se levantara, hiciera crujir la madera con sus pasos eternos y se acercara. «La del cuerno». Había escuchado murmurar a las mujeres del pueblo cuando pasó un día por la plaza. «La vieja del cuerno». Susurraban los niños en el colegio señalándole cuando la veían caminar por las calles empedradas. La pequeña no entendía por qué todos se referían así a su abuela. No comprendía esas palabras que se murmuran a sus espaldas como una letanía siniestra. Para ella solo era la anciana terrible que la visitaba cada noche, la guardiana de sus oraciones incompletas, la portadora de pesadillas. ¿Has rezado? Los meses pasaron como hojas secas arrastradas por viento helado. El punto oscuro y arrugado en la frente de la anciana parecía crecer cada noche, volviéndose más definido, más real. La niña comenzó a obsesionarse con esa marca, con esa señal que parecía pulsar con vida propia en medio de la piel arrugada. ¿Has rezado? Una noche de octubre, cuando las primeras lluvias azotaban los cristales de la ventana y el viento ululaba por sus intersticios, la anciana llegó más tarde que de costumbre. La niña apenas vivía una vigilia inducida por el paso de las horas. Sus pasos sonaron diferentes, más pesados, como si cargara con el peso de todos los pecados del mundo. ¿Has rezado? Preguntó como siempre. Sí, abuela, creo que sí. Se mostraba segura para evitar la amenaza. Estoy segura de que sí, concluyó. Pero esta vez fue diferente. Cuando la anciana se acercó y acercó su rostro hacia el oído de la niña, algo había cambiado. El punto negro ya no era una marca. No solo era una marca. Cuando separó su cabeza después de susurrar las palabras de siempre: «Vas a ir al infierno».
La pequeña pudo distinguirlo a la perfección. 5 centímetros de cuerno brotando del centro de la frente, pardo como una noche oscura, arrugado como los pliegues del tiempo y afilado como la punta de una daga. La niña se quedó inmóvil, con los ojos abiertos como platos, viendo por fin la verdad que había estado frente a ella durante tanto tiempo. No sabía si el cuerno brillaba con luz propia siniestra o era su propio miedo el que no le dejaba mirar a otro punto y advirtiese el destello. Y por primera vez comprendió lo que todos en el pueblo susurraban, por qué susurraban esas palabras cuando hablaban de su abuela. Una sonrisa se dibujó en los labios fruncidos de la anciana, una mueca mortal como la de un guardián del Averno, como la del ser encargado de vigilar que todos y cada uno de los niños de la tierra concluyeran sus oraciones. Su sonrisa era la de un guardián y la de un cancerbero humano. Era la sonrisa de algo que había dejado de ser humano hacía mucho tiempo, algo que había crecido y se había transformado en las noches de vigilia, alimentándose del terror de los niños que no terminaban sus oraciones. De todas formas, vas a ir al infierno, susurró la anciana del cuerno, y su voz sonó como el eco de 1000 voces perdidas en el abismo. Lo peor es cuando algo verdadero se parece demasiado a la ficción, ¿eh? Sí, ahí da un poquito de cosita. Oye. Pero bueno, también puede ser al revés a veces, ¿eh? Pero bueno, hablando de esto, cuenta, di, que yo sé lo que vas a decir. Pero lo del cuerno es asombroso. ¿Cómo la mente de una pequeña... Bueno, los comentarios prefiero dejarlos para que nos los coloquen en el episodio los oyentes. Eso. Uh-huh. Bueno, hay Es ficciones mejor. que están hechas de realidades rotas, como, y esta ya sí que tiene un nombre, un autor, Mariana Enríquez. Es una autora que, bueno, no necesita presentación, pero sí reverencia. Mariana Enríquez, que ha sabido mirar el horror con ojos propios, desde los márgenes, desde el sur, desde el barrio. Me encanta. Vaya para ella mi reverencia, pero en nada como la de la semana pasada. Jamás me rendiré a los pies de nadie con una reverencia como la de la semana pasada. No quiero que mis sesos se desparramen por el suelo. Por cierto, fue Mariana, periodista de policiales, sucesos. Caminó calles de tierra, entró en casas en penumbra, escuchó a madres, a vecinas, a gente común decir cosas que nadie quiere escribir, y de ahí, bueno, salieron historias como esta. Sí, El desentierro de Angelita se titula. Es un relato que es que hiere, porque parece imposible, pero es totalmente verosímil, o sea, demasiado creíble. Demasiado. Como ella mismo dijo una vez, Sí. El terror no está en los monstruos, está en lo que somos capaces de hacer. A mi abuela le gustaba la lluvia y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, todo el pico bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba, abuela, ¿por qué no te gusta la lluvia? ¿Por qué no te gusta? Pero ella, nada, evasiva, con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire. Si finalmente llovía, fuera garúa o tormenta, cerraba puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento. El techo de su casa era de chapa. Y si el aguacero coincidía con su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra porque estaba perdidamente enamorada de Big Moro. Está lloviendo a cántaros. Yo adoraba la lluvia, porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¡Qué de pozos! Usaba la misma pala que la abuela, una muy chica, del tamaño que usaría un niño para jugar en la playa, pero de metal y madera, no de plástico. La tierra del fondo albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban. Piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa.
¿Por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberlas sepultado. Una vez encontré una piedra ovalada del tamaño y color de una cucaracha, pero sin patas ni antenas. De un lado era lisa, del otro unas muescas formaban los claros rasgos de una cara sonriente. Se la mostré a mi papá, enloquecida, porque creía encontrarme ante una reliquia, y me dijo que las marcas formaban un rostro de casualidad. Mi papá nunca se entusiasmaba. También encontré dados negros con los puntos blancos ya casi invisibles. Encontré restos de vidrios esmerilados verde, manzana y turquesa. Mi abuela se acordó de que habían sido parte de una puerta vieja. También jugaba con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos. No me divertía ver el cuerpo dividido, retorciéndose un poco para al final seguir adelante. Me parecía que si picaba bien a la lombriz, como a una cebolla, sin dejar contacto alguno entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los bichos. Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió al cuadrado de tierra del fondo en una piscina de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio, donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo, o a lo mejor de bifes de lomo, o de alguna mascota muerta que debían haber enterrado hacía mucho, perros o gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes, en el fondo, cuando él era chico, mi abuelo tenía un gallinero. Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar. ¡La Angelita! ¡La Angelita! Pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de papá. Él admitía las supersticiones, así las llamaba, de la abuela, siempre y cuando no se desbordara. Ella le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza. Me pidió los huesitos y se los di. Después me pidió que me fuera a la habitación a dormir. Yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia. Pero más tarde, esa misma noche, me llamó y me contó todo. Era la hermana, la número 10 u 11. Mi abuela no estaba demasiado segura. En aquel entonces no se les prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era Angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido y no le llenaron la boca de pétalos de flores rojas porque a la mamá, mi bisabuela, le impresionaba, le parecía sangre. Hubo baile y canto toda la noche y hasta hubo que echar a un tío borracho y reanimar a mi bisabuela, que se desmayó por el llanto y el calor. Una rezadora india cantó trisagios y lo único que les cobró fue unas empanadas. ¿Eso fue acá, abuela? No, en Saladina, en Santiago. Hacía un calor. ¿Entonces no son los huesos de la nena? Si se murió allá. Sí que son. Yo me los traje cuando vinimos para acá. No la quise dejar porque lloraba todas las noches, pobrecita. Si lloraba con nosotros cerquita en la casa, lo que iba a llorar sola, abandonada. Así que me la traje. Ya era huesitos nomás. La puse en una bolsa y la enterré acá en los fondos. Ni tu abuelo lo sabía, ni tu bisabuela, nadie. Es que nomás yo la escuchaba llorar. Tu bisabuelo también, pero se hacía el tonto. ¿Y acá lloró la nena? Cuando llueve, no más. Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta, y él dijo que la abuela ya estaba muy grande y desvariaba. Muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación.
Después la abuela se murió, la casa se vendió, yo me fui a vivir sola sin marido ni hijos, mi papá se quedó con un departamento de Valvanera y me olvidé de la Angelita. Hasta que apareció al lado de la cama, en mi departamento, 10 años después, llorando una noche de tormenta. La Angelita no parece un fantasma, ni flota, ni está pálida, ni lleva vestido blanco. Está a medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité, lloré y me tapé con las sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la Angelita seguía ahí, con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando como en una película de terror. Me levanté y salí corriendo hacia la cocina a buscar los guantes que usaba para lavar los platos. La Angelita me siguió. Apenas una primera muestra de su personalidad demandante. No me amedrentó. Con los guantes puestos, la agarré del cogotito y apreté. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. No le provoqué ni una tos. Nada más yo quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos enguantados y a ella le quedó la tráquea a la vista. Hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela. Seguía cerrando los ojos bien fuerte a ver si ella desaparecía o yo me despertaba. Como no funcionaba, le caminé alrededor y vi en la espalda, colgando de los restos amarillentos de lo que ahora sé era la mortaja rosa, 2 rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. En tantos años tendrían que haber desaparecido, pensé, y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba, aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos 3 meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no. Le pregunté si era mi tía abuela Angelita. Como no habían hecho tiempo de anotarla con un nombre legal, eran otros tiempos. La llamaron siempre por ese nombre genérico. Así descubrí que no hablaba, pero contestaba moviendo la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, pensé. No eran del gallinero, eran los huesitos de su hermana, los que desenterré cuando era chica. Lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativa o negativamente no hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa, me esperaba tras de la cortina del baño cuando tomaba una ducha, se sentaba en el bidet cuando yo hacía pis o caca, se paraba al lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba con la computadora. Seguí haciendo mi vida normal durante la primera semana. Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinación y que se iría. Me pedí unos días en el trabajo. Tomé pastillas para dormir y la Angelita seguía ahí, esperando al lado de la cama a que me despertara. Algunos amigos me visitaron. Al principio no quise atender los mensajes ni abrirles la puerta, pero para no preocuparlos más, accedí a verlos aduciendo agotamiento mental. Ellos comprendieron. Estuviste trabajando como una negra, me decían. Ninguno vio a la Angelita. La primera vez que me visitó mi amiga Marina, metí a la Angelita en el placard, pero para mi terror y disgusto se escapó y se sentó en el brazo del sillón con esa fea cara podrida verde-gris. Marina ni se dio cuenta. Poco después saqué a la Angelita a la calle. Nada. Salvo ese señor que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la presión.
O la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella al 45 en la calle Chacabuco. Alguna gente tenía que verla. Eso me lo imaginaba. Seguramente no mucha. Para evitarles el mal momento, cuando salíamos juntas, mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar, lo hacía con una especie de mochila para cargarla. Es feo verla caminar, es tan chiquita, es antinatural. También le compré una venda tipo máscara para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve siente asco, pero también conmoción y pena. Pena a un bebé muy enfermo o muy lastimado, y ya no a un bebé muerto. Si me viera mi papá, pensaba él que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos, y se murió sin nietos. Yo lo decepcioné en esa y muchas otras cosas. Le compré juguetes para que se entretuviera, muñecas y dados de plástico y chupetes para que mordiera, pero nada parecía gustarle demasiado. Y seguía con el dichoso dedo apuntando para el sur. De eso me di cuenta, era siempre para el sur. Mañana, tarde y noche. Yo le hablaba y le preguntaba, pero ella no se podía comunicar bien. Hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia, la casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo. La sacó de la caja donde guardo las fotografías. Un asco. Dejó todas las otras manchadas de su piel podrida que se desprendía, húmedas y pringosas. Ahora señalaba la casa con el dedo, bien insistente. ¿Quieres ir ahí?, le pregunté, y me dijo que sí. Le expliqué que la casa ya no era nuestra, que la habíamos vendido, y me dijo que sí, otra vez. La cargué en la mochila con su máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente, ni se entretiene con nada. Le da a lo exterior la misma importancia que a los juguetes. La llevé sentada a UPA para que estuviera cómoda, aunque no sé si es posible que esté incómoda, o si eso significa algo para ella, que ni siquiera sé qué siente. Solamente sé que no es mala, y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que no. Llegamos a la que fue mi casa a eso de las 4 de la tarde. Como siempre en verano, había un olor pesado a riachuelo y nafta sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura. En las esquinas, helados caídos de cucuruchos que dejaban el suelo pegoteado. Hay muchas heladerías sobre la avenida y mucha gente torpe. Cruzamos la plaza caminando. Después pasamos por el sanatorio Itoiz, donde murió mi abuela, y finalmente rodeamos la cancha de Racing. Atrás estaba mi casa vieja, a 2 cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba en la puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirles a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? Ni lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña muerta. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse al fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería, ver el fondo. Espiamos las dos. Ella en mis brazos, la medianera era más bien baja, debía estar mal hecha, y ahí, donde solía estar el cuadrado de tierra, había una pileta de natación de plástico azul empotrada en un hueco del suelo. Evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo, y con esa acción habían tirado los huesos de la Angelita, vaya a saber dónde. Los habían revoleado, se habían perdido. Me dio lástima, pobrecita, y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo. Hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió, para sepultarlos en algún lugar pacífico o cerca de la familia, si a ella le gustaba así. Pero si tranquilamente podría haberlos puesto adentro de una caja o un florero y llevarlos a casa. Estuve mal con ella y le pedí disculpas. Angelita dijo que sí. Entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir y me iba a dejar sola. Me dijo que no. Bueno,
contesté, y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido hasta la parada del 15 y la obligué a corretear atrás mío, con sus pies descalzos que, de tan podridos, estaban dejando asomar los huesitos blancos. Nos vamos de vacaciones, cerramos ciclo, 24 episodios, cientos de minutos invocando voces, sombras, ficciones, verdades, mentiras y de todo. Da penina despedirse, aunque sepas que es un hasta luego. Bueno, pero hace falta, oye, vamos a coger sí, fuerza. Vacaciones, agosto, digan lo que digan, agosto es el mes de las vacaciones, sí. Ni julio, sí. Ni pollardas, a agosto. Ya, pero porque nos obligan, perdona, porque es que en agosto está todo. O sea, quiero decir, no pienses en hacer nada, digamos, a nivel burocrático. Nada existe. Por lo tanto, te obligan a cogerlas en agosto. Yo no las cogería en agosto. Nos vamos de vacaciones, pero no desconectamos del todo. Puedes escribirnos, enviarnos tus relatos, como hizo Tali. Prometemos leerlos, de verdad. Además, lo hacemos todos. Sí. Y si uno de ellos nos sacude por dentro, sí. Ya sabes, lo traeremos al mundo. Le daremos vida, por cierto. Vamos a tener muchos más escritores, alguno te sorprenderá la temporada que viene. Atento, porque van a estar con nosotros las principales plumas del terror mundial, así como lo oyes. Sí. Y nos vamos sobre todo súper contentos, satisfechos por esta primera temporada, fase, fascículo, y bueno, y muy agradecidos por vuestra escucha, porque nos compartís, porque nos escribís, pero queremos más, queremos mucho más. ¿A que sí, Santiago? Claro que sí, muchas gracias, descansad, que todos descanséis. Hasta pronto. Sí. Hasta pronto, chao. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.